Sobre los encuentros con Carles Puigdemont o con Junqueras, yo lo he dicho desde el primer minuto que iniciamos la tramitación parlamentaria. Nosotros, este Gobierno, creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante. Y, por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya. En segundo lugar, sobre todas estas cosas que me pregunta de peinado, del fiscal general. A ver, aquí hay dos cuestiones. La primera es la judicial y luego está la política. Sobre la judicial, lo he dicho antes, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Por tanto, absoluta confianza y tranquilidad en ese aspecto. Sobre la política, pues hombre, yo creo que aquí es evidente que estamos ante una operación de una oposición que ha renunciado a plantear un proyecto político que ilusione, que dé esperanza a la ciudadanía española. Está en la destrucción del adversario político, en la no proposición, en la de intentar ganar con bulos lo que los votos no le dieron en el año 2023 y, por tanto, pues como yo creo que en democracia el plantear estrategias de oposición en base a bulos en lugar de a votos está abocada al fracaso, pues ¿qué quiere que le diga? Pues cada cual hace lo que considera con su partido, con su estrategia de oposición, pero nosotros creemos que lo importante es que no nos despiste ni nos desvíe de nuestro objetivo principal, que es seguir mejorando la calidad de vida de la gente, seguir haciendo avanzar a nuestro país y, como le dije en la última sesión de control, en este caso a la oposición, ellos a los bulos y nosotros al boletín oficial del Estado. Y sobre la última de las preguntas, no. Una noticia de esta mañana, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido imputar nuevos delitos al fiscal general del Estado, entre ellos prevaricación, e investigar el borrado de los mensajes. La semana pasada usted exigió una petición pública de disculpas a todos aquellos que habían pedido su dimisión y, más allá de cómo se desarrolle el caso, ¿cree que debe ser el Gobierno quien ejerza esa defensa pública del fiscal general del Estado y si esto no afecta a la imagen de autonomía que debe proyectar la Fiscalía? Y como esto es un balance de fin de año, me gustaría pedirle algo de autocrítica. Usted ha hablado de un tornado de crispación política y de un ruido, entiendo que por parte de la oposición, que invisibiliza esa buena marcha de la economía. Quería preguntarle en qué medida el Gobierno contribuye a ese tornado de crispación cuando se habla por algunos de sus ministros de jueces prevaricadores o usted acusa al Partido Popular de jugar con las cartas marcadas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ainhoa. Respecto a la segunda pregunta, entiendo que es más retórica porque usted mismo está haciendo esas afirmaciones, ¿no? Yo le tengo que decir sobre la primera de las cuestiones, la Fiscalía General del Estado, que antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el Fiscal General del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado. No deja de ser curioso que haya medios de comunicación conservadores y también la oposición que cuando los informes de la UCO, de la Guardia Civil, les son de interés, pues poco menos que son como las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Luego, en cambio, cuando resulta que esos informes de la UCO, en ese caso o en otros, pues no corroboran sus posiciones previas, pues resulta que no son tan claros, que no hay que tenerlos en cuenta. Hombre, yo creo que aquí hay una doble vara de medir, una ley del embudo que es bastante interesante, ¿no? Y por tanto, pues sí que creo, ¿no?, que en este caso la oposición debería ser algo más coherente a la hora de sustentar sus críticas respecto a, en este caso, al fiscal general del Estado. Ya le digo yo que antes del informe de la UCO la confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO yo creo que es incluso mayor, porque creo que se demuestra pues lo que siempre hemos dicho, que las cosas al final el tiempo las pone en su sitio y no deja de ser paradójico que se esté preguntando sobre esta cuestión cuando, uno, la pareja de la señora Ayuso todavía no ha explicado ante la justicia su presunto delito fiscal
La señora Ayuso todavía no ha dado explicaciones ni ha asumido ninguna responsabilidad política por el caso de su novio, de su pareja, y bueno, ya lo del señor Feijóo exigiendo, bueno, ¿cómo va a pedirle responsabilidades a la señora Ayuso después de lo que le pasó al señor Casado? Discúlpenme que se me ha ido un poco la memoria, ¿no? Y respecto a la autocrítica, pues probablemente haya que hacer mucha autocrítica. No en ese sentido. Este gobierno no está en esos parámetros de hacer una oposición destructiva. Podremos a lo mejor tener autocrítica, y yo lo he dicho, en políticas sectoriales que son muy importantes para la mayoría social de nuestro país, la vivienda, el empleo, el paro juvenil, la educación, la formación profesional, pero creo que este es un gobierno que respeta al Parlamento, a todas y cada una de las fuerzas parlamentarias, que respeta y traba relaciones institucionales con todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, como antes he dicho, sobre cómo ha bajado el nivel de conflictividad institucional y, por tanto, insisto, creo que son otros los que tienen que revisar sus estrategias de oposición, porque lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, en democracia basar una oposición en bulos y no en una alternativa consistente y esperanzadora para la ciudadanía está abocada al fracaso. Por eso yo le digo que manifiesto mi confianza, no solo de que el año 2025 va a ser mejor que el año 2024, en ese horizonte que tenemos por delante de que la España de 2027 sea mejor que la España de 2023 y, por supuesto, de largo mejor que la España de 2018, sino que es que con esta oposición que tenemos, que solamente se basa en el bulo y en la destrucción, habrá una mayoría progresista de nuevo en las urnas en el año 2027 y, por tanto, se continuará gobernando como creo que se tiene que gobernar, con políticas progresistas y modernizadoras de nuestro país. Buenos días, señor presidente. Quería preguntarle, el año empezó con el foco en la tramitación de la ley de amnistía, con el Partido Popular planteando la ilegalización de partidos como Junts, y lo termina con acuerdos fiscales en el Congreso entre Junts y el Partido Popular. ¿Considera que es positivo ese acercamiento para el sistema político español, para nuestra democracia, aunque a la acción legislativa del Gobierno digamos que bueno, no le venga bien? ¿Teme que ese acercamiento se concrete en una moción de censura tarde o temprano, o cree que la moción de confianza que ha planteado Junts no irá más allá? Una tercera pregunta sobre Junts. ¿Una reunión con Puigdemont podría ser antes de que se le aplicase la ley de amnistía o solo sería después? Y una última cuestión relacionada con el Gobierno, pero también con el Partido Socialista. ¿Qué le parecería que María Jesús Montero fuese secretaria general del PSOE de Andalucía? Gracias. Muchas gracias, José, por sus preguntas. En relación con la primera, a ver, yo creo que aquí lo que se denota es una enorme hipocresía de una oposición que ha movilizado a muchos de sus militantes y votantes conservadores a las calles al grito de que la amnistía iba a romper España, de que bueno, pues poco menos estábamos perdonando a, como ellos lo llamaron, golpismo, al golpismo, ¿no?, del independentismo, y ahora resulta que sacan pecho por coincidir en votaciones, por ejemplo, en el Parlamento, relacionadas con los impuestos, como usted bien ha señalado, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay una enorme hipocresía en todo esto, que no sé muy bien cómo lo deben interpretar los votantes conservadores, ¿no? En todo caso, yo creo que esa normalización que perseguía de la política, que perseguía la ley de amnistía y, sobre todo, esa frase célebre de un periodista que decía aquello de ya estamos todos dentro, ¿no? Es decir, la democracia ya sí es plena porque efectivamente todos los actores, me refiero en términos parlamentarios, ya todos los actores están dentro operando y haciendo política, unos de una manera, otros de otra, pues creo que es un éxito de la ley de amnistía y, por tanto, también es un éxito del Gobierno de España. Y ya luego, pues efectivamente, si Junts per Catalunya, junto con Vox y con el PP, pues quieren plantear una moción de censura, es que están en su derecho de hacerlo. Es que es un instrumento constitucional. Yo recuerdo cuando utilizó el Partido Socialista esa fórmula para acabar con un gobierno corrupto como el del señor Rajoy, pues se dijo que era inconstitucional, que éramos ilegítimos. Bueno, me llamaron entonces Ocupa, ¿no? Bueno, más o menos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero decir con esto es que esa normalización, ese sacar pecho por parte del señor Feijóo de que puede llegar a acuerdos con el señor Puigdemont,
en el ámbito parlamentario, pues creo que también es un éxito de la ley de amnistía. Y desde luego nosotros nos felicitamos de ello. Sobre la visita o la reunión, ya lo he dicho, nosotros entendemos que la amnistía se produce en el momento en el que ya está avalada por las Cortes Generales. Ahora, bueno, pues legítimamente hay instituciones que han planteado sus recursos ante el Constitucional, que tendrá que resolver, pero a efectos políticos, digamos, esa amnistía ya se aplica, hasta incluso se está aplicando por parte del Partido Popular, que ya, insisto, vuelve a votar conjuntamente y sacar pecho de esos votos con Junts per Catalunya. Y en relación con la última de las preguntas, van a ser los militantes del Partido Socialista en Andalucía quienes decidan su futuro. Sí, buenas tardes, presidente. En primer lugar, me gustaría atornillar dos cuestiones sobre las que ya ha reflexionado en esta rueda de prensa respecto a lo que nos trasladó aquí, presidente. Respecto a lo que nos trasladó el ministro Óscar López el pasado viernes, él habló abiertamente de prevaricación. A mí me gustaría preguntarle directamente si usted hace suyas esas palabras del ministro de Transformación Digital y Función Pública. También nos acaba de decir que reafirma su confianza en el fiscal general del Estado. Me gustaría preguntarle en concreto si cree que el borrado que hemos conocido del terminal de Álvaro García Ortiz debería llevar al archivo de la causa o sería conveniente que se investigase más en profundidad. Y por otro lado, me gustaría preguntarle si el Consejo de Ministros de esta mañana ha aprobado un Real Decreto sobre la prórroga del gravamen de las energéticas y me gustaría saber si qué le hace pensar que cuando tenga que convalidar esto en el Parlamento va a encontrar una mayoría parlamentaria diferente a la de la semana pasada. Y finalmente, de alguna manera en conexión con esto, presidente, cierro con una reflexión sobre la fragilidad, esa fragilidad de la mayoría de investidura. Este año que termina, 2024, ha sido también el año en el que usted se ha tomado 5 días para reflexionar sobre su continuidad o no. Yo le quiero preguntar si en base a la foto fija que tenemos en este momento de las mayorías parlamentarias, le pregunto si aquella decisión que usted tomó en el mes de abril sigue vigente en los mismos términos en los que nos la trasladó. Gracias. ¿He dado muestra de ello? No, yo creo que, además aprovecho, Iñaki, y le agradezco mucho sus preguntas. Yo en esa carta y durante esos 5 días dije que los ataques que íbamos a recibir no iban a parar. Y por tanto, respondiendo a su primera pregunta, desde luego yo creo que la amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país, como fiscales, hacen su labor con extraordinario rigor. Eso vaya por delante. Y 2, en el ámbito judicial, he vuelto a decir, y lo vuelvo a repetir hoy, que es que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y además, cada vez que se van conociendo nuevas noticias, me reafirmo más en esa apreciación. Desde mi punto de vista, lo que yo tengo que hacer es, sobre todo, hacer una valoración política. Y la valoración política que tengo que hacer es que este país no cuenta con una oposición política. Nosotros no tenemos oposición política. ¿Alguien sabe cuál es la propuesta del Partido Popular sobre algo, más allá de destruir, de descalificar, de inundar el debate público con bulos y desinformación? Honestamente, no lo sabe nadie. Habrá ciudadanos que no les importe, pero yo creo que a un grueso importante de la ciudadanía española sí le importa qué proponen unos y otros partidos políticos. Insisto, es que el señor Feijóo y el señor Abascal, que son los dos miembros de esa coalición derechista que evidentemente podría gobernar nuestro país, es que no me preguntan por vivienda. No me preguntan por educación, por empleo, por sanidad, por crecimiento económico, por política europea. Tan importante, Iñaki, son los avances que hemos logrado como los retrocesos que hemos evitado. Y yo creo que esto es muy relevante también para la ciudadanía, porque no solamente estamos desarrollando leyes tan importantes como, la ley de formación profesional, la ley de ciencia, la ley de vivienda, sino que también hemos evitado el retroceso de una coalición derechista o ultraderechista que, después de las elecciones generales, tenían pensado derogar todo aquello que habíamos aprobado durante los últimos 4 años. Desde la ley de eutanasia
a leyes que tienen que ver con la reforma laboral o la reconstrucción del Pacto de Toledo. Por tanto, insisto, no son solamente los avances que hemos logrado, sino también los retrocesos que se están evitando, ¿no? Sobre el fiscal general del Estado, yo creo que ya he respondido, no creo que tenga que decir mucho más. Sobre, bueno, sí, la fragilidad, no fragilidad. Yo creo que es importante ser conscientes de que este gobierno, como ha hecho o como hacen los buenos equipos, compite al máximo nivel desde el minuto 1 al minuto 90. Nosotros no damos un balón por perdido. Nosotros salimos a ganar cada partido. No salimos a especular, no salimos a empatar, porque sabemos lo que nos estamos jugando. Y lo que nos estamos jugando no es si gana un partido político u otro. Lo que nos estamos jugando son los derechos de la gente. Es si tienen un mayor salario mínimo interprofesional o no, si se revalorizan las pensiones o no, si se hace una política de vivienda con intervención pública o no. Eso es lo que nos estamos jugando y, por tanto, somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento, pero salimos a ganar con humildad. Pero salimos a ganar y, evidentemente, no damos un balón por perdido. Y ustedes aquí han narrado, pues como si fuera un partido, muchas de esas negociaciones parlamentarias hasta el último segundo. Y al final han salido. Han salido. ¿Y habrá momentos en los que perdamos también en el Parlamento? Pues como pierde cualquier gobierno de coalición con minoría parlamentaria en toda Europa. Se pierden partidos, pero también se ganan otros. Lo importante es el balance. Y el balance, insisto, son los avances que se han logrado y los retrocesos que se han evitado. Y los retrocesos que se han evitado son muy evidentes en el mundo. No hace falta irse muy lejos para saber exactamente también lo que nos estamos evitando si hubiera habido un gobierno de coalición entre Abascal y Feijóo o Feijóo y Abascal. Yo creo que eso es también muy importante. Y en relación con la última de las cuestiones, bueno, pues efectivamente hemos aprobado un Real Decreto para que se establezca ese gravamen temporal energético durante el año 2025. La principal novedad de este Real Decreto Ley, que creo que es importante también subrayarlo, es que se introduce un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas, ¿no?, esenciales para la transición ecológica y la descarbonización sean contempladas. Y, por tanto, así lo que estamos haciendo es demostrar pues, que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a, bueno, pues a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde, ¿no? Bueno, yo creo que con este Real Decreto Ley lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos. Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas. En la medida en la que lo que estamos haciendo es establecer este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética. Sí, gracias, presidente. Usted cierra el año sin presupuestos. Los socios parlamentarios no le han permitido presentarlos en tiempo y forma como prometió. Los efectos de la ley de amnistía no están plenamente desplegados porque la justicia no la aplica a los líderes del procés y hay una mayoría de comunidades autónomas que torpedean la aplicación de medidas para aliviar la situación de problemática de acceso a la vivienda, que es el tema que usted se ha fijado como prioridad. Me gustaría saber si en los próximos meses el Gobierno sigue sin presupuesto, sigue sin poder normalizar esa relación con Junts y sigue sin poder atajar de manera efectiva esa crisis habitacional. Me gustaría saber cuál es el incentivo político que tendría el Ejecutivo para continuar y para no dar por agotada la legislatura. Y luego, en segundo lugar, lleva un año usted, presidente, sin hablar ni reunirse con el líder de la oposición. Ni usted ni el señor Feijóo han tomado esa iniciativa. Me gustaría saber por qué y si eso cree usted que es un síntoma de normalidad democrática en nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por sus preguntas. En relación con la primera, bueno, a ver, esta es la pregunta sobre cuánto va a durar la legislatura. El otro día me hacía mucha gracia porque recordaba cuando escuchaba en algún medio de comunicación estos conservadores, ¿no? Lo de el PP se prepara para las elecciones anticipadas en el año 2025, ¿no? En el año 2024 decían lo mismo.
el PP se prepara para las elecciones anticipadas en el año 2024. Quiero decir que es, digamos, un poco la pregunta clásica al estilo broncano que se me hace, ¿no?, en las ruedas de prensa, ¿no? ¿Cuánto va a durar la legislatura? Y así llevamos casi 7 años, ¿no? Y ya les digo, la legislatura va a durar hasta el año 2027. ¿Incentivos? Pues sí, incentivos los tengo todos, insisto. El hacer avanzar a nuestro país y evitar además los retrocesos que nos podrían infligir otros o que están haciendo ya allí donde gobiernan. Entonces, ya me dirá usted si no tengo incentivos para continuar haciendo políticas progresistas en favor de la mayoría social de nuestro país. Por tanto, yo creo que además este año de nuevo hemos visto como un gobierno, bueno, pues ha sacado adelante su hoja de ruta, su hoja legislativa, y hemos visto el fracaso de nuevo de la oposición, que siempre juega a eso, a que se anticipen las elecciones, a que con los bulos se puedan ganar aquello que no le dieron los votos ni tampoco los escaños en el Parlamento en las últimas elecciones generales de 2023. Y respecto a la última de las preguntas, hombre, dado que parece que hay un deshielo ya entre el señor Feijóo y Junts per Catalunya, a ver también si se produce un deshielo el próximo año entre el señor Feijóo y el Partido Socialista. Yo creo que sería bueno también para el país. Nosotros siempre vamos a tender la mano a todos los partidos políticos, salvo a uno, que saben perfectamente quién es ese uno, y ojalá podamos llegar a acuerdos y tener una normalización también de esas relaciones, ¿no?, entre el presidente del Gobierno y, en este caso, la oposición. Ya digo, si se ha producido el deshielo, se está produciendo el deshielo con aquellos contra los que se manifestaban, pues hombre, ojalá se pueda producir también conmigo, ¿no? Y aprovecho para felicitarles las fiestas y también un feliz año a todos los medios de comunicación aquí presentes. Gracias.